Osvaldo, te saludamos, buen día. Federico, Florencia, Jorge, Brenda, estamos conectados desde La Voz del Interior, gracias por tu tiempo. Buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes por llamar. Bueno, todo definido. Te quería preguntar, ¿qué van a anunciar hoy? ¿Va a haber una conferencia de prensa? ¿Cuál es el mensaje que quieren llevar a la sociedad? ¿Cómo ven la adhesión de mañana? Antes que todo, estaba escuchando el resumen que hicieron y pinta de cuerpo entero la situación, ¿no? Sí. Las contradicciones que tiene el supuesto modelo económico que aparentemente era para beneficio de la gente, ¿no? Por un lado tenemos una cubierta mucho más barata y por el otro lado tenemos casi 1000 trabajadores que van a quedar sin empleo, sin cobertura social, sin ningún tipo de posibilidades, o sea que hay 1000 personas menos que no van a comprar cubiertas. Lo que producían no lo van a comprar y así pasa con la mayoría de los rubros. Entonces, la verdad que es tristísimo. Y bueno, respecto a lo que vos me decías, hoy va a haber una conferencia de prensa de la CGT, de los compañeros que integran el triunvirato, para explicar un poco los alcances de la medida. De mañana, si es que mañana se hace efectivo el tratamiento en diputados. Osvaldo, buen día. Obviamente Buen día. El retiro del artículo 44, que reducía los salarios durante licencias médicas, imagino yo, no cambia la decisión de ir a un paro general de la CGT. Y si nos podés te preguntaba eso, y si nos podés adelantar, ¿qué gremios hoy están subidos a esa medida de fuerza? El retiro del famoso artículo 44, que ahora está en boca de todos, que es el de ese horror que quisieron hacer con las licencias pagas, ¿no? Que también pinta de cuál fue en realidad el concepto de la ley, que no es mejorar para nada el mundo laboral tratando de crear puestos de trabajo. Todo el mundo sabe que esta ley no va a crear ningún puesto de trabajo, ningún trabajador que esté negro va a estar efectivo, sino que la única intención es quitar derecho a los trabajadores para controlarlos. ¿Por qué? Porque va a empezar a suceder lo que sucede hoy y que sucede hoy y que va a suceder en adelante, que van a ser los conflictos. El alcance de la medida, tuvimos una charla interna dentro de la Confederación General del Trabajo, entre todas las organizaciones gremiales, y por mayoría, no por unanimidad, se decidió un paro sin movilización. En el caso nuestro, a la organización a la que yo pertenezco, a la Unión Obrera Metalúrgica, les comunicamos a los compañeros de la CGT que íbamos a seguir con el plan que teníamos, que había sido visitar Córdoba la semana anterior, la otra, después fuimos a Santa Fe, a hacerle entender a los gobernadores el peligro de lo que iban a hacer votar a sus senadores, y nosotros vamos a parar a las 10 de la mañana y nos vamos a movilizar a la Plaza de los Dos Congresos. También está asegurado que el sector del transporte público se sume al paro. ¿Eso es así durante toda la jornada? Sí, toda la Confederación de Gremios de Transportes se va a adherir a la medida. Bien. Mencionaste los gobernadores. ¿Crees que empezaron a cambiar la actitud a partir de la decisión esta de los bloques aliados de pedirle al gobierno que saque el artículo 44? ¿Notas un cambio de actitud? No, yo creo que era tan vergonzoso ese artículo que les dio miedo levantar la mano a los diputados que responden a ciertas provincias y pidieron por favor sacarlo, porque es una aberración. Quitarle el sueldo, la mitad del sueldo o un cuarto del sueldo a un trabajador que está accidentado o que está con parte enfermo, me parece que esa es una grosería tan grande que nadie se iba a animar a levantar la mano. Osvaldo, la historia nos muestra que cada vez que había paro había movilización, o en la inmensa mayoría de los casos. Ahora es paro sin movilización. ¿Qué lectura hay que hacer de eso? Cada uno tiene el derecho a hacer la lectura que quiera. La lectura nuestra como gremio metalúrgico es que no hay posibilidades de un paro sin movilización, que esto se resuelve en la calle, no se resuelve en ningún escritorio, y está demostrado que todas las reuniones que los compañeros de la CGT tuvieron con los gobernadores, tuvieron con diputados, con senadores de la oposición y también del pensamiento político nuestro, fracasó. Entonces yo creo que el gobierno lo único que entiende es cuando la gente está en la calle, cuando la gente protesta.
Así que la posición nuestra, del gremio de los aceiteros, la posición de la CTA y de otras organizaciones gremiales es estar en la calle el día que se trate la ley. Yo quería volver sobre algo que te preguntaba Florencia, que tiene que ver con los gobernadores. Y hago foco en los gobernadores peronistas. Ustedes están enojados especialmente con los gobernadores peronistas. ¿Y qué está pasando entre el peronismo y el gremialismo? Porque parece haber, no parece, hay divisiones. Ustedes fueron muy críticos en el caso del gobernador Yayora Furlan. Abel Furlan criticó la actitud del gobernador. ¿Qué hay en esa relación que no terminó de cuajar para que sea unánime el apoyo a la reforma laboral? El rechazo, perdón. Pero es que, a ver, la mayoría de los gobernadores que llegaron a través del peronismo, que se dicen ser peronistas, que tienen raíces peronistas, tienen su base en el movimiento obrero. La columna vertebral del peronismo fue siempre y se va a hacer el movimiento obrero. Por eso atacan al peronismo, por eso atacan a la CGT desde el gobierno. Y hay muchos gobernadores que en la necesidad de salvaguardar los intereses económicos de la provincia, de los ingresos de la provincia, que todo es discutible, ¿no? La verdad que en parte puede ser que tengan razón, pero no son quienes tienen el derecho a decir a los trabajadores le queda este beneficio o no le queda este beneficio. Y ninguno de esos gobernadores jamás se sentó desde un principio a charlar con el movimiento obrero o con los dirigentes de los diferentes sindicatos en su provincia para ver en qué afectaba la ley de la reforma laboral. Solo le interesó el ATN, solo le interesó la participación económica que necesita cada provincia y levantaron la mano sin problema. Entonces verdaderamente del peronismo, ya no hablamos del sindicalismo, del peronismo para adentro, tenemos que hacer una revisión de verdad de quién defiende los intereses del partido y quién no. Y la verdad es que el que no lo defiende no tiene por qué estar más. Sí, sentís que, porque también hay un discurso de época, bueno, esta idea de Milei de las castas, eso le cayó muy de lleno al sindicalismo. Hay algunos elementos cuestionables, la perpetuación en los cargos y demás, pero fue también estratégico en esta discusión asignarle ese rótulo, y quizás algunos gobernadores también es como que no querían entregar la foto con los directivos de la CGT por evitar quedar asociados a eso. ¿Te parece que hay algo de eso también? Puede ser. La CGT tiene que hacer una revisión general también de cuál es su posición ante la ciudadanía, ante los compañeros y compañeras. Yo creo que hace unos cuantos años que estamos un poco alejados de las bases, tenemos que volver a eso, pero no creo que haya ningún gobernador que tenga la personalidad tan impune y tan limpia como para decir yo me saco una foto con este, yo me saco. Son todos chicanas electorales que hacen, ¿no? Y que bueno, tarde o temprano todo tiene su costo, la gente no se olvida, la gente hoy tiene miedo de perder el trabajo, por lo tanto compró el tema de la casta, pero en la casta en realidad está en todas las actividades políticas, económicas del país, en todos lados, en el mismo gobierno, ¿no? Empezando por Patricia Bullrich, que ha pasado por todos los partidos políticos habido y por haber, y así una enormidad de dirigentes. O sea que ese discurso ya no tiene ningún tipo de sustento ni argumento. Hoy la gente necesita de verdad un buen salario, necesita llegar a fin de mes con tranquilidad y no como le pasa ahora, ¿no? Que al día 20, el día 15 por ahí ya está haciendo milagros para ver cómo puede poner un plato de comida en la mesa de la casa. ¿Qué tipo de manifestación imaginás, Osvaldo, mañana? ¿Una manifestación pacífica? ¿Va a ser complicada? Vimos imágenes en la semana pasada en Buenos Aires. ¿Qué están evaluando ustedes? Va a ser pacífica como fue siempre, y también va a tener estos infiltrados de toda la vida. Vos imaginate que más allá del descontento que pueda tener cualquier trabajador o trabajadora, no va a venir a la plaza a preparar una molotov o con una masa para romper el piso para tirar piedras. Eso ya es muy... Esos que rompían los pisos la semana Los servicios secretos del Estado, de la policía, como siempre. Hemos convivido con esto toda la vida, los dirigentes sindicales, acá y en cualquiera de las provincias. Eso siempre sucedió y va a suceder para tratar de mancillar el nombre de los sindicatos y eso, pero la gente lo tiene claro.
La gente cuando piensa y cuando está un poco tranquila tienen claro quién es quién. Osvaldo, ¿vos crees que la reticencia, o lo que han hablado a puertas adentro, de la reticencia de la CGT para marchar, tiene que ver con no terminar de romper puentes con el gobierno, miedo a incidentes y a infiltrados de este tipo, o miedo a que sea poca gente y haya una foto poco potente en el Congreso? ¿Con qué tiene que ver? Mirá, esto es absolutamente personal mío, ¿sí? Es una posición ni siquiera de la UON. Yo creo que primero y empezar la disociación que hay con los trabajadores hace que pueda haber miedo de que la movilización no sea todo lo efectiva que debería ser, ¿sí? No está representando 100% la CGT a la gente, o por lo menos la dirigencia de la CGT, desde hace tiempo, y ese es un gran inconveniente, y creo que es el mayor en realidad. Miedo a los incidentes nunca hubo ni va a haber, así que, y ruptura con el gobierno, sí está totalmente roto el diálogo, claro, en realidad. ¿El no hay CGT también? Porque hubo ahí de la concesiones. CGT con el gobierno, pero ¿qué diálogo va a haber si no hemos conseguido nada? Pero consiguieron mantener el financiamiento de las obras sociales, el aporte solidario, eso no se modificó. No, porque no es que consiguieron, sino es que yo creo que si eso hubiera avanzado, hubiera generado un conflicto muy, muy grande, porque era la desaparición del movimiento obrero. ¿No ves ahí un puente de negociación con la CGT? Aunque no lo veamos. Puede ser alguna negociación, seguramente hay, como siempre, pero no oficial. Claro. No es un vínculo que tiene una calidad como para decir no nos movilizamos para cuidar eso, digamos. En definitiva han conseguido algunas migajas, por decirlo de alguna manera. Bueno, no sé si son migajas, es importante los fondos con los que se mantienen. Yo creo que se ha conseguido el oxígeno. Sí, yo creo que se ha conseguido el oxígeno para poder continuar vivos y encarar o ver de qué forma se encara esta pelea, porque esta pelea ni siquiera termina aunque salga la ley, ¿no? Esta pelea recién comienza. Eso te iba a preguntar, y una vez que sea ley, porque parece que el gobierno tiene los votos, ¿esto va a la justicia? ¿Crees que se va a judicializar el próximo Seguro paso? Que va a ir a la justicia, seguro que va a ir a la justicia y seguro que va a seguir en la calle también, porque va a haber organizaciones que van a presionar para que esto se dirima en la calle, que es donde se tiene que dirimir, no en un escritorio, y esto seguramente va a traer algún conflicto interno dentro de la organización de la CGT, y no hablo ni de ruptura ni de nada, pero como en el caso de la Unión Obrera Metalúrgica, defiende primero los intereses de los trabajadores metalúrgicos sobre su posición dentro de la CGT. En la postura, el objetivo, para que quede claro, es el rechazo completo a la reforma laboral. Ustedes, por ejemplo, si el Congreso ahora en diputados avanzara con otros cambios al estilo de la eliminación del artículo 44, eso no alcanza. ¿Ustedes consideran que es una ley que no sirve al trabajador? Digamos, ¿esa es la postura? Es que no le sirve ni al trabajador ni al país, porque ningún trabajador que esté hoy fuera de la relación de dependencia con esta ley la va a lograr. Y esta ley tampoco va a crear ningún puesto de trabajo, porque vos fíjate que el gran problema acá no son las leyes laborales, sino el rumbo económico del país, y ustedes lo terminan de marcar claramente cuando me precedieron con lo que plantearon del cierre de la empresa de neumáticos, de la que está en convocatoria, de la que está en procedimiento de crisis, y de lo que sucede constantemente, porque estamos hablando de grandes empresas ahora, pero pymes cierran constantemente todos los días, sobre todo en la industria. Hay gremios que quizás no estén tan afectados como son los de servicio, por eso quizás también el no a la movilización. Pero los gremios industriales en este país están sufriendo, están siendo atacados para desaparecer. La industria en la Argentina tiene que desaparecer para este gobierno, y eso es lo que hay que enfrentar. Bien. Bueno, Osvaldo, te agradecemos mucho este contacto, muy importante, porque hoy es la noticia del día. Vamos a estar atentos a las 11, la conferencia de prensa de la CGT en la sede de Azopardo. Y bueno, van a dar más detalles de esta medida de fuerza, el alcance y demás. Muchísimas gracias. Sí, no, gracias a ustedes, que tengan un buen día.